Queremos empezar definitivamente conociendo usted como ministra de Gobierno, que definitivamente recibe un sistema en crisis como el sistema penitenciario, acusado de violación de derechos humanos, acusado de corrupción con custodios, con policías. Ajá. ¿Qué tipo de trabajos se están haciendo en estos momentos para tratar de también de reorientar un sistema que al final también atiende personas, que también atiende panameños? Vemos lo del CENIAF, pero ahora vemos también a los privados de libertad, que si bien es cierto tienen una deuda con la sociedad, correcto, también son seres humanos y necesitan de alguna forma insertarlo a la sociedad. Buenos días, ministra. Gracias por estar en Mesa Periodista. Buenos días y saludos a todos ustedes y gracias por la invitación. En definitiva, le agradezco la pregunta porque me permite ahondar en el tema. Y me gusta la frase que se utilizó previamente, visión integral. Normalmente cuando hablamos del sistema penitenciario en Panamá solemos decir o solemos pensar que es un tema simplemente del sistema per se o de los centros penitenciarios. El sistema penitenciario en Panamá, y a nosotros como ministros nos corresponde observar una visión política y trazar las estrategias al respecto. Es un sistema que incluye un drama global, que incluye varias aristas. Lo hemos mencionado en varios episodios y yo, si me permite, le voy a explicar. Panamá tiene una de las mayores poblaciones por 100.000 habitantes del mundo en privados de libertad. Y eso... Sí, ¿me escuchan? Sí, alto y claro le escuchamos, ministra. Y eso tiene mucho que ver con muchos factores, y lo he mencionado anteriormente. Tiene que ver, iniciando con nuestra privilegiada posición geográfica, que tiene mucho que ver con las bandas, con el narcotráfico. Además de hecho, tiene que ver mucho con un sistema anterior que teníamos. Por ejemplo, les explico, desde hace 1, 2 o 3 años, la mayoría de nuestros privados de libertad eran privados de libertad y estaban en proceso con el sistema anterior. Con el sistema penal acusatorio hemos podido lograr disminuir esa suma a que menos de un 50%, casi un 37% de los privados de libertad ahora son privados en proceso, o sea que la suma va disminuyendo. Además de ello, también tiene mucho que ver con el tema de la reincidencia, un tema de criminalidad. Nosotros casi el 60% de nuestros privados de libertad son privados que cometen el delito nuevamente. Y ahí es donde entra el tema de la resocialización, que es también parte de nuestra responsabilidad, no solo parte de la seguridad penitenciaria, sino que nuestro sistema penitenciario está basado bajo mandato constitucional, no solo en el tema de seguridad ciudadana, sino también en el tema de la resocialización. ¿Qué pasa con la resocialización? Para que un privado de libertad inicie sus procesos y su fase de resocialización, el mismo tiene que estar clasificado. Nosotros hemos observado que muchas de esas veces, o la mayoría, los privados de libertad no tienen una clasificación. Esto tiene mucho que ver con el órgano, también los órganos judiciales, con el Ministerio Público, y por ende, lo que hicimos es que llevamos a cabo en esta pandemia lo que le llamamos ferias masivas o juntas itinerantes, en las cuales agarramos a todos nuestros psicólogos, abogados, a sentarnos como si fuese una feria en los centros. Empezamos con el complejo, que es donde está la mayoría de la población penitenciaria, y empezamos a analizar cada privado de libertad. Les dimos una encuesta a todos, les preguntamos si ellos tenían un mandamiento, si ellos tenían una clasificación. Hasta que ese mandamiento no se dé, los privados de libertad no pueden iniciar un proceso de resocialización. Y bueno, entendiendo también que estamos un poco restringidos en el tema del presupuesto, no vamos a parar. Sabemos que a veces lo más importante no son las mega obras, sino las mega instituciones. Y ahí estamos metiéndole muchísimo al tema de la resocialización, muchísimo, y llevando a cabo todo lo que se requiere para ello, porque además de que le enseñas una habilidad al privado de libertad, también le das la oportunidad de conmutar, lo que hace que el centro se vaya desalojando. Por eso es importante, como mencionan ustedes, ese término, la visión integral del sistema penitenciario, que tiene mucho que ver con muchas aristas en nuestro país. Señora ministra, en este momento, ¿cómo va el proceso de clasificación? Que creo que se creó una nueva estructura. Recuerdo cuando se vendió la construcción de la mega joya como la solución al problema de hacinamiento, pero el problema sigue igual.
ahí tenemos imágenes de la cárcel de mujeres también. ¿En qué ha quedado también el proceso de traslado de estas mujeres a un lugar digno? Porque ya las historias de las cosas que ocurren allí en esa estructura, pues creo que es de permanente publicación en los medios de comunicación. ¿En qué ha quedado el proceso de traslado y clasificación de los internos e internas? Sí, yo quisiera iniciar con una premisa que usted hizo. Bajo el concepto de este ministerio, de esta servidora, el país que construye más cárceles no es el más exitoso. El tema, como le he mencionado, usted me ha dado la oportunidad de elaborar, el tema del hacinamiento no se soluciona construyendo cárceles. Es parte de la solución porque tú tienes que permitir que los privados de libertad vivan como seres humanos para poder hablar de resocialización. Sin embargo, es una trama y es un drama que incluye muchísimo más. Y usted me ha dado la oportunidad de explicarlo. Sí es cierto, el tema de CEFERE, nosotros estábamos en la construcción de un centro nuevo. El Ministerio de Gobierno tuvo bastantes desavenencias con la compañía contratista y nuestra corte, nuestro tribunal falló a favor del Ministerio de Gobierno. Sin embargo, estamos en un proceso actual de arbitraje. Sin embargo, no podemos permitir que esa situación legal permita la vulneración de los derechos humanos de las privadas de libertad, por lo que hemos entendido que a pesar de que la construcción del centro está suspendida, nosotros tenemos que continuar con esta responsabilidad de Estado. El CEFERE tiene problemas de infraestructura bastante grandes y nosotros este año estamos comprometiéndonos a llevar a cabo toda la reestructuración que se requiera, iniciando con el tema de la electricidad, que está colapsado, el tema de aguas negras, que también está colapsado, y además de ello, reparando estructuras comunes como visita, patio y visitas de abogados y visitas de familia. Además de ello, estamos construyendo un lugar en el cual vamos a estar rotando a las privadas de libertad para poder cumplir con la reestructuración de cada uno de los hogares de ellos. Es decir, a pesar de que la construcción del centro penitenciario ha sido suspendida por un proceso legal que tiene el Ministerio de Gobierno con la compañía, el contratista que estaba construyendo el centro nuevo para las privadas de libertad, nosotros no podemos esperar a que eso suceda y sabemos nuestra responsabilidad, estamos llevando a cabo las mejoras al centro actual del CEFERE, que en el momento que podamos trasladar a las privadas de libertad al nuevo centro, sabemos que lo vamos a poder utilizar para temas ya sea de resocialización y las estructuras van a poder ser utilizadas de igual forma. Fernando Martínez. Sí, buenos días, ministra. Mire, yo tengo demasiadas preguntas. Voy a ver cómo hago para condensarlas. A ver, una visión integral requiere prevención, castigo y resocialización. Prevención debería ser una estrategia de Estado, no sé si la hay en nuestra sociedad. El problema del castigo, usted lo ha dicho, el 37% de los privados está en proceso. Antes era más del 50%. Significa que la dimensión del castigo no se puede decidir mientras la justicia no haya ni siquiera dicho eres culpable de tal o cual cosa. Que el 37% de los privados de libertad no tengan una condena me parece una cifra de todas maneras terrible. Y luego el tema de la resocialización, me gustaría preguntarle realmente cuántos centros en este país están en capacidad o están resocializando, quiero decir, capacitando principalmente en temas como formación para el trabajo, a los internos. Evidentemente, ya sé que el 37% no entra en resocialización, sino que entran solamente los que están condenados. Y yo quiero preguntarle por la corrupción en los sistemas penitenciarios. Todavía sigue la historia de que en un pabellón hay una pandilla y esa pandilla controla ese pabellón. Cuando una persona entra a merced de esa pandilla. Eso todavía sigue pasando en nuestras prisiones.
Y todavía sigue pasando que dentro de esos centros se paga por todo, hay peleas de gallo, o sea, corrupción pura y dura. Y tengo otra pregunta, que es el papel de la Policía Nacional. ¿Cuándo el Ministerio de Gobierno y no la fuerza pública se va a hacer responsable de el tema al interior del sistema? Yo sé que en el círculo externo de los centros debe actuar la policía, pero al interior de los centros deben ser custodios capacitados y formados por su ministerio. ¿Cuándo vamos a dar ese salto cualitativo? Muchas gracias. Son varias las preguntas y las estuve copiando, y si se me olvida alguna, por favor le pido disculpas que me lo recuerde. Yo las tengo anotadas, no te preocupes. Ok, perfecto. Además de ello, quiero ponderar lo que usted menciona. Ni tan siquiera el 37% se está resocializando. Perdón, el resto de ese 37%. ¿Por qué? Le explico. Nosotros tenemos un parámetro legal donde solo cuando has llegado a cierto porcentaje del cumplimiento de la pena puedes iniciar el proceso de resocialización. Nosotros estamos evaluando actualmente el posible cambio de ello. Los cambios no se pueden dar en temas tan sensitivos de un día para otro, pero nosotros estamos evaluando la posibilidad de incentivar o crear el espacio para que se dé un cambio, porque probablemente hay privados de libertad que llegan y están listos para iniciar un proceso de resocialización. Entonces esto lo tenemos por fases, la intervención. Eso por un lado. Nosotros sí hemos entendido y a veces nos quejamos que bueno, que no estamos en pandemia, no tenemos mucho presupuesto, pero sí hemos entendido de que tenemos que ser creativos y por ende nosotros estamos muy enfocados en el tema de resocialización. Si usted se fija en mis redes, nosotros... Ministra, si tenemos más o menos 15.000 internos, ¿cuántos están en esa fase de resocialización, habida cuenta de que nuestra ley nos obliga a que hayan cumplido? Primero, tienen que estar condenados por el sistema judicial. Segundo, tienen que haber cumplido 1% de la pena. Bueno, ¿cuántos realmente están siendo resocializados en nuestro sistema? Sí, de hecho, son aproximadamente 18.000 privados de libertad a la fecha. De ello, por ejemplo, yo le puedo decir que un aproximado de 900 a 1.000 este año, bajo esta administración, estuvieron en proceso de resocialización. Y yo quiero compartirles, si me permite, estamos metiéndonos muchísimo en el tema, tanto el de las mujeres como el de los hombres. Nosotros llevamos a cabo muchos temas relativos con el Ministerio de Desarrollo Agropecuario para la producción de los alimentos. Y además de ello, yo quiero conversarle que el tema de resocialización no solo imprimir esa nueva habilidad en el privado de libertad, sino también reinsertarlo. Para ello hemos firmado convenios con bastantes fundaciones, recientemente con Panamá en Positivo, para que la sociedad civil se involucre en este tema que, como le digo, es un tema que tiene que tener una visión integral para el reintegro de empresas, que las empresas ayuden a reintegrarse al privado de libertad. Porque de nada sirve que a un privado de libertad se le enseñe ciertas habilidades que de paso en el pasado se solía enseñar, carpintería, etcétera, etcétera. No todos los privados de libertad están hechos para carpintería. Aquí hay distintas habilidades y hay bastantes talentos. Identificarlos es parte de ese proceso nuestro y parte de esa responsabilidad. Y la participación de la sociedad civil para que los mismos puedan ser reintegrados en una empresa y tengan la capacidad de realmente reintegrarse. De ello, este año, como le comenté, hemos tenido 900 privados de libertad en el tema de la resocialización, pero además de ello también tenemos graduados. Nosotros tenemos privados de libertad que están estudiando a la fecha y tenemos convenios también con la Universidad de Panamá, para que los mismos se mantengan. Por ejemplo, en el Renacer tenemos bastantes casos de privados de libertad que salen y entran. Por temas de pandemia algunas cosas se han distorsionado, pero se mantienen. Si me permite ir también a la siguiente pregunta, que fue la relativa a las PAMIs. Mire, yo no estoy aquí. Sí, el tema de corrupción es sumamente importante. Yo quiero comentarle que
cuando nosotros iniciamos, pudimos identificar que sí, que en muchos de los pabellones existe cierto control de las bandas. Y nosotros hemos ido poco a poco, de una manera muy táctica y estratégica, desarticulando estas actividades. Hemos llevado a cabo bastantes movimientos internos, que obviamente que por motivos de seguridad no se comentan en la televisión, siempre tratando de prever con inteligencia lo relativo a posibles controles de ciertas bandas en los centros penitenciarios. Esto es común, no es lo apropiado, pero es común en los centros penitenciarios. El tema de la corrupción nos está pegando muchísimo. Pero es muy importante que yo le mencione a usted que solo en el año 2020 nosotros llevamos a cabo 120 casos de investigación donde hay custodios y hay funcionarios envueltos. Solo en el mes de enero, nosotros hemos abierto 18 casos, porque tenemos la situación de que tenemos bastante introducción de artículos prohibidos, y ahí le comento también que la tecnología también toca al crimen organizado. Nosotros estamos teniendo drones entrando a los centros penitenciarios y para ello también estamos llevando una estrategia agresiva en tema de seguridad para el bloqueo de drones y bloqueo de señales en el complejo. El tema de la policía. Me queda el tema. Sí, perfecto. Esa es muy buena pregunta, porque ese es el proceso que estamos llevando a cabo ahorita. Nosotros entendemos que la policía tiene su filosofía de reprimir, de capturar. Sin embargo, el custodio es el responsable de llevar al privado de libertad, de acompañarlo en ese proceso de resocialización, que es lo que debe ser un sistema penitenciario. Nosotros estamos, junto con el Ministerio de Seguridad, llevando a cabo varias negociaciones para finalmente tomar el completo control de los centros penitenciarios por parte del Ministerio de Gobierno y hacer un tipo de igualar a los custodios con los policías y tal vez hacer una transferencia de policías que son penitenciarios, que están preparados en el tema, que han estudiado el tema para que sean parte de esa filosofía civil y de acompañamiento en la visión integral de resocialización del privado de libertad. Yo tengo la esperanza de que para mediados de este año ya tengamos un documento ya íntegro con la aprobación de todas las partes. Sabrina, ¿tienes alguna pregunta? Sí. Ministra, bienvenida a Mesa de Periodistas. Venimos hablando de que somos un país que tiene déficit de atención con sus escándalos. En diciembre se cumplió un año del peor escándalo y la peor masacre que ha tenido el sistema penitenciario en nuestro país. En ese momento se abrieron investigaciones penales y también administrativas internas. ¿Podemos saber, un año después, qué resultados tienen esas investigaciones? Claro que sí. Yo le puedo hablar de lo relativo a que yo como órgano ejecutivo, como Ministerio de Gobierno, me corresponde. El caso, como lo ha mencionado el señor Fernando, nosotros tenemos compartimos el sistema penitenciario como un hijo con un papá y una mamá, con la policía y con el Ministerio de Gobierno, que es el encargado de velar por los custodios. En los casos del Ministerio de Gobierno, las desvinculaciones se llevaron a cabo, pero también se empezaron los procesos administrativos. Y en la justicia penal también se mantienen. No le puedo comentar de lo que está sucediendo en la justicia penal, le puedo comentar de que nuestros casos han sido desvinculados a todos los funcionarios que se han considerado, han participado en algún tipo de acción de corrupción o omisión, que lleve a cabo, que apoye o ayude a que estos actos de corrupción y por ende la tragedia que se vivió en diciembre se susciten en nuestro país. O sea que hubo varias personas que fueron desvinculadas del Ministerio de Gobierno por complicidad. O por omisión. O por omisión. Ministra, no puedo dejar de preguntarle, un día como hoy, veníamos hablando del silencio del gabinete en el tema del escándalo del CENIAF y usted es miembro del gabinete. Quiero darle la oportunidad de que hable en nombre del gabinete de Laurentino Cortizo sobre lo que estamos viendo en el CENIAF, en los albergues que son regentados por la CENIAF. Gracias. Bueno, de parte, como ministra de Gobierno, y
y viendo la filosofía y lo que nos corresponde a nosotros como ministros de Estado, sí es lamentable. Sin embargo, nuevamente como ministra de Gobierno, nos corresponde preservar ese elemento de república democrática, unitaria y representativa de nuestro país. En una república se vive en un Estado de Derecho y cada entidad tiene que jugar el rol que le corresponde. Para nosotros es muy importante que la entidad que le corresponda deslindar responsabilidades lo haga. La investigación por parte de la Asamblea, que es otro ente, otro órgano del Estado, se llevó a cabo. Sin embargo, es importante que la justicia, el Ministerio Público, lleve a cabo lo que le corresponda para identificar quiénes son los responsables, y nosotros de nuestro lado estoy segura que vamos a colaborar en cualquier solicitud que se haga para ahondar o para profundizar en las investigaciones, y estoy segura que así será de parte también del gabinete del presidente Laurentino Cortizo Come. Ministra, Gracias. Ministra, a mí no me gustó mucho esa figura de que en el sistema penitenciario la policía y el Ministerio de Gobierno comparten una paternidad. No sé quién es el papá ni quién es la mamá, pero a ustedes también le corresponde el tema de los jóvenes en conflicto con la ley o el régimen especial de responsabilidad penal de la adolescencia, que tampoco ha estado exento de críticas, también por los mismos problemas. O sea, lamentablemente, tengo que decirlo, en nuestro sistema penal, sea para adultos o sea para menores, hay denuncias frecuentes y constantes de actos de corrupción y de existencia de corrupción. A mí no me gusta la idea de que directores de penitenciarías sean o policías jubilados o policías. Yo creo que debe haber un modelo de gestión que no consagre esa paternidad que usted dice que tiene la Policía Nacional sobre este aspecto tutelar y constitucional del Estado. Y le voy a decir, y lo voy a extender todavía más a otro ámbito de su competencia. No me agrada la idea de que los directores del SINAPROC, que también forma parte del Ministerio de Gobierno, de pronto también sean policías jubilados o sean personas que procedan de la fuerza pública. Yo no entiendo, ese matrimonio que usted reconoce que existe entre la fuerza pública y las instituciones que tutelan al Ministerio de Gobierno. ¿Cuál es la explicación? Me gusta mucho sus preguntas porque son muy profundas y es el tipo de pregunta que me gusta responder. Cuando hablaba de la paternidad y la maternidad me refería a que la policía se encarga de la parte perimetral de seguridad externa y nosotros de la parte de administración, que es completamente el Ministerio de Gobierno. Y sí, se entiende que no es apropiado que un centro tenga dos cabezas, como se dice. Es importante que la responsabilidad del sistema penitenciario vaya acorde con las nuevas tendencias internacionales, que son la de un sistema civil, un sistema como el Ministerio de Gobierno, de parte de los custodios, llevando a cabo el proceso. El tema de SINAPROC, esto es muy importante, porque nosotros, bajo el Ministerio de Gobierno, entendemos nuestra función. Este ministerio, yo lo digo que en el 2010, cuando se separó el Ministerio de Gobierno y Justicia y se dividió en dos y se llevó la fuerza pública para el Ministerio de Seguridad y para el Ministerio de Gobierno, se dejó con una responsabilidad legal muy, muy importante que tal vez va a ser importante fortalecer, porque nosotros jugamos ese contrabalance civil y democrático. Nosotros tenemos funciones meramente civiles. Es cierto que puede que exista de repente, por ejemplo, le corrijo, en el sistema penitenciario actualmente nuestro director no es un retirado de la policía, nuestra subdirectora es una abogada ejemplar con mucha trayectoria en el tema del derecho. En el tema de SINAPROC nosotros estamos muy claros bajo este ministerio cuál es nuestra visión, nuestra función civil completamente de protección civil al ciudadano, y parte de ese legado que esperamos dejar en el ministerio es dejar un ministerio fortalecido en su función democrática, en su función de preservación de los derechos y garantías constitucionales, en su función de preservación de la república
democrática, unitaria y representativa. Hay una nueva ley, ministra, de carrera del Sistema Nacional de Protección Civil. Ajá, que podría evitar eso, que es verdad que personas que vengan de estamentos militares, porque eso se cuestionó en su momento, que el actual director viene de estamentos militares con muy poca experiencia también en materia de emergencias, urgencias y rescate. ¿Qué implica la nueva ley? ¿Va a normar quién deba ser el director de SINAPROC? Bueno, nuestro director ha hecho una muy buena labor en temas de SINAPROC. Nosotros lo hemos apoyado y hemos estado acompañándolo desde el presidente, la ministra, porque es un tema que me da la oportunidad también de decirle en este replanteamiento de lo que son las funciones y las instituciones del Estado. Nosotros entendemos al SINAPROC como un sistema per se, un sistema completo, un sistema de protección civil que incluye muchísimas cosas, desde la prevención del riesgo, actuar en el momento del riesgo, recuperarnos y poder intervenir socialmente. Esto involucra a muchas entidades. Y también le quiero compartir que existe también una participación conjunta en un Sistema Nacional de Protección Civil de las fuerzas públicas, a pesar de que somos nosotros como SINAPROC los que dirigimos la estrategia. Esta nueva ley, que es muy importante que me han dado el espacio de mencionarla, tiene ese propósito. Nosotros nos hemos inspirado en nuestra mística civil en los bomberos, en los rangos de los bomberos, en los niveles de los bomberos. Tenemos de nivel técnico aspirante, tenemos nivel de supervisor de emergencia, tenemos nivel de coordinador y nivel estratégico, que ya son la parte de arriba. Obviamente nuestro proyecto va a pasar por todos los debates que requiera la Asamblea y está muy bien, porque eso enriquece también. Y el propósito es ese, darle mérito al profesional que conoce la gestión y de esta manera poder hacerle justicia a ese funcionario. Y le recuerdo que esta es una visión del presidente de la República y nosotros estamos cumpliendo su mandato. Ministra, nos habla un poquito de cómo va a ser el proceso de vacunación en cárceles. ¿Ellos están en qué etapa se encuentran ellos, ministra? Sí, ellos... una vez que se ha culminado con el personal médico, los mayores de 60 y enfermedades crónicas, se da un espacio para que los privados de libertad, que, bueno, recuerde que también hay privados de libertad de 60 años y enfermedades crónicas que también van a ser vacunados en ese proceso de la población normal. La población que resta, la población de privados de libertad, tomando en cuenta el hacinamiento en que se vive, va a ser vacunada durante un poco antes del proceso, creo que es la fase 2, la fase 4, creo que es la fase 4, sí. Entonces allí van a estar los privados de libertad y trataremos, el propósito es que se vacune con aquella que requiera un solo shot, porque el personal médico va a ir a los centros penitenciarios, entonces es mucho más conveniente que se incluya en ese grupo, que es el mismo del grupo de los pueblos indígenas, donde va, que son áreas remotas de difícil acceso. Ministra, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. ¿Sabe que he recibido muchos comentarios, ministra, que nos han dicho que en su momento se cuestionó mucho al director de SINAPROC por la reacción tardía con ETA, que nos costó destrucción importante y algunas vidas? Hemos recibido varios comentarios sobre eso, ministra. Y gracias por acompañarnos. Dígame. Bueno, muchísimas gracias, pero quiero decirle que nosotros en el tema de desastre, desde el año pasado, estuvimos en septiembre reunidos con el presidente y con el director de SINAPROC haciendo una hoja de ruta. Y bueno, le agradezco muchísimo a la mesa. Gracias a usted, ministra. Y les mando muchos saludos. Gracias por su tiempo. Y gracias por compartir con nosotros. Bueno, y éxitos y que pueda terminar sí, los planes.